Hola, soy Alejandra González Reza, terapeuta familiar sistémica y psicoanalista relacional. Si tú te estás formando como terapeuta o simplemente te interesa el tema, yo te acompaño en este camino y te enseño mucho de lo que esto implica. Empezamos. Bueno, pues ¿cómo estudiamos una familia? No hay un mapa para todas las familias, que digas esto es lo que voy a hacer con todas las familias. La terapia familiar sistémica está basada en dos principios. Uno, que es la universalidad. O sea, es verdad que vamos a estudiar lo que es común a todos los seres humanos y a sus familias. Pero hay otro principio que es el de la singularidad y siempre están en interacción. Y la singularidad quiere decir que también vamos a estudiar lo que distingue a cada familia de otra. Cuestiones como la cultura, el nivel socioeconómico, la religión, el grupo étnico, ciertas costumbres. La historia de la terapia familiar es muy vasta, pero lo importante es que sepas que parte de dos grandes cuerpos teóricos, que es la teoría general de los sistemas, desarrollada por el biólogo vienés Ludwig van Bertalanffy, y la cibernética de Norbert Wiener. Lo relevante de esto es que sepas que a partir de las aportaciones de ellos, la terapia familiar puede poner el foco en las interacciones, es decir, no nada más en la conducta de los miembros, sino en cómo se van relacionando el uno con el otro. No es lo que hace papá, sino que lo que papá hace en función de lo que hace mamá o en función de lo que hace la abuela o suegra. Es decir, cada vez que la abuela dice o hace algo, cómo reacciona papá, o sea, cómo se disparan sus conductas a partir de las conductas de otros. Con toda esta información le encontramos sentido al modo de interactuar, ¿sí? Eso es súper importante, o sea, un concepto básico en los inicios de la terapia familiar es el de la coherencia. Vamos a darnos cuenta que todo lo que sucede es coherente. O sea, en la familia no hay milagros, no hay cosas que no puedan explicarse. Todo tiene que ver con lo que está pasando, todo tiene que ver con cada uno de los miembros. Es coherente. Digamos que calza, que las piezas encajan. Decir, bueno, ¿por qué esta señora o para qué ella está actuando de esa manera? Bueno, pues cuando ves cómo se lleva probablemente la hija con el papá, podemos entender que a lo mejor está mediando o a lo mejor está protegiendo a la que es su nieta, ¿no? O a su hija, o al revés. Trae algunas cuestiones de su pasado y entonces se siente fácilmente herida y entonces tiene fácilmente problemas con la nuera, ¿no? O con el yerno. Los terapeutas familiares estamos también muy entrenados en todo lo que son los axiomas de la comunicación. Y uno de los grandes axiomas de la comunicación de Paul Watzlawick es que el significado de tu comunicación está en la respuesta que obtienes. Si papá le dice algo a mamá, el verdadero significado no es lo que papá, no es lo que papá dijo, no es lo que salió de su boca, no es lo que él nos dice que dijo, sino es lo que la persona recibió. Y en ese verdadero significado que recibió, tiene que ver no solo lo que él dijo, sino todo el acervo mental que ella tiene. Pero finalmente es lo que le aporta significado a la comunicación. Entonces, por eso es sistémico y no es lineal. Lineal sería pensar que él dijo lo que dijo. Y no, sistémico es, a ver, ¿qué es lo que ella recibió sobre lo que él dijo? Como ven, siempre va a haber una información cruzada. Contenido y relación. Contenido es el tema del que hablan. Pueden estar hablando de la familia, del trabajo, de política, etc. Lo otro es la relación. Eso es lo que va a definir la comunicación. La relación tiene que ver con cómo ésta ve a esta, cómo la considera, quién es ella para ella y viceversa, porque de eso depende cómo se van a hablar.
Si se hablan con confianza, se hablan con respeto, se hablan con falta de respeto, con qué tono se hablan, con qué intención se hablan, con qué afecto se hablan. Todo eso es lo relacional y es lo que le va a dar significado a la conducta. Es decir, es lo que va a decir si es una plática amistosa o si es agresión. A veces el contenido es el mismo, pero dependiendo el cómo se llevan, nos define si están en confianza, puede ser inclusive hasta algo simpático, una broma, pero si no, entonces diríamos que es una falta de respeto. Por eso lo relacional define mucho más el tipo de comunicación. Cuando Bateson hablaba del doble vínculo es porque decía que eran incongruentes ambos mensajes. O sea, por ejemplo, esta decía yo te quiero mucho, pero al mismo tiempo se separaba o hacía gestos de desaprobación. Entonces tenemos que el contenido dice una cosa, pero lo relacional dice otra. Cuando el terapeuta observa este tipo de información, se empieza a dar cuenta también que se repite, es decir, que la abuela tiende a actuar de la misma manera y la nieta también. ¿Por qué? Porque los sistemas se acomodan, los sistemas se van habituando a ciertos modos de interacción, o sea, caen en un repertorio de conductas que posteriormente, pues parte de los objetivos de la terapia va a ser refrescar o renovar ese repertorio de conductas. Pero cuando el terapeuta va viendo que esto se repite, es que puede ver que estas pautas de interacción van formando secuencias y que esas secuencias forman una estructura. Esa es la estructura de la familia. Son las reglas implícitas, las secuencias, lo que se repite. Las reglas de una familia es lo que se manifiesta. No son las reglas que la familia llega y te va a decir que cree que tiene o que quisiera tener. Por ejemplo, una familia te puede decir que la regla en esta familia es que todos se tienen que respetar. Pero si tú estás observando que hay faltas de respeto, porque cuando uno habla hay risas, hay sarcasmos, hay descalificaciones o hay desconfirmaciones, puedes concluir que la regla de esta familia es que en esta familia nos faltamos al respeto, porque eso es lo que se manifiesta y eso conforma entonces la estructura de la familia. No hay familias que no funcionen. No puede ser porque todos los sistemas funcionan y la familia es un sistema y por ende funciona. Cuando alguien se refiere a una familia disfuncional, ¿qué es lo que quiere decir? Que funciona dolorosamente, que su estructura, su interacción es dolorosa. Al avanzar de las sesiones, uno de los objetivos, como les decía, pues es ampliar el repertorio de conductas, ¿no? Es refrescar esta dinámica a través de hacer movimientos en las conductas y también con el tiempo en las creencias, en los significados, en las perspectivas. Entonces, eso hará que cada uno de los miembros de la familia empiece a mostrar conductas que no había mostrado, porque estamos convencidos que cada uno de ellos es mucho más rico de lo que estamos viendo, ¿no? Es mucho más vasto, o sea, estamos viendo un ser en potencia, que así funciona en este sistema. Pero de hecho, si tú mueves a la persona de sistema, te sorprendes de ver que saca otras facetas. Entonces, lo que hace la terapia es producir esas facetas aquí mismo, ¿no? ¿Para qué? Para que los vínculos puedan mejorar. Ahora, no siempre todo vínculo se va a poder mejorar. A veces, si hablamos de patologías muy severas, como casos de perversión o de narcisismo, sociopatía, psicopatía, no es conveniente que el vínculo se restaure o se regenere. O sea, imaginemos un caso de algún abuso con uno de los miembros de la familia, no vamos a estar neciamente tratando de que la persona se exponga al vínculo, porque inclusive puede ser doloroso y puede ser contraproducente. A veces lo más sano es mantener distancia. Por último, ¿qué es lo primero que vamos a preguntar cuando la familia llega? Ojo aquí, porque si uno les pregunta, oigan, ¿qué los trae aquí? Podemos correr el riesgo de que nos van a empezar a contar toda una historia, ¿no? Y que cada uno de ellos va a contar una historia diferente. Y si bien es cierto que eso nos va a servir para empezar a observar la interacción,
También va a pasar que la consulta se va a terminar y estamos indigestados de información. Entonces, en este abordaje que les presento, lo primero que preguntamos es la historia de la consulta. O sea, cómo decidieron venir a terapia, quién lo propuso, cómo se pusieron de acuerdo, quiénes estuvieron involucrados, por qué llegaron aquí, quién les recomendó, cómo cada uno de ellos reaccionó y cuál fue sobre todo el detonante, ¿no? ¿Cuál fue el problema que ya no pudieron abordar como normalmente lo abordaran, aunque fuera dolorosamente? ¿Por qué? Porque no solamente vamos a tomar la situación desde el meollo de un asunto, o sea, vamos a tomar un punto nodular, sino que además ya nos vamos a empezar a dar cuenta también de cómo interacciona la familia y eso nos permite, como no vamos a estar indigestados de información y nos vamos a perder en tanto, nos va a permitir hacer algunos movimientos antes de que la familia se vaya, porque la primera sesión sí puede ser un poquito más directiva con la final de que ellos vean rápidamente alguna respuesta, ¿no? Algún avance. Entonces, podemos hacer preguntas ya una vez que nos cuentan el por qué están aquí, cuál fue el detonante, el incidente que produce la consulta. Podemos hacer preguntas como ¿qué pasaría si tú hicieras esto? ¿Qué pasaría si tú hicieras lo otro? ¿No? Nada más para producir algún primer movimiento. Bueno, hasta aquí la clase 1, espero que te haya gustado y también por correo me puedes mandar todas tus preguntas, dudas o comentarios. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.